Muy buenas tardes a todos mis compañeros. Mi nombre es Jennifer Aranguren y yo les voy a hablar sobre sarcómero y también sobre la contracción muscular. Vamos a comenzar hablando sobre sarcómero. Se lo define como la distancia entre dos líneas Z. Cada sarcómero es la zona de la miofibrilla situada entre dos líneas Z. El sarcómero es la unidad funcional fundamental del músculo estriado, es decir, del músculo esquelético y cardíaco. El músculo se caracteriza por la presencia de zonas claras y también zonas oscuras que se alternan entre sí. La banda I de un sarcómero está constituida solo por filamentos de actina, que se extienden desde las líneas Z hacia el centro del sarcómero. La banda A, por otro lado, está constituida por filamentos de actina y de miosina. Con respecto a la imagen, si se examina de cerca el tejido del músculo esquelético, se observa una apariencia rayada llamada estriación. Estas rayas representan un patrón de bandas alternas claras y oscuras, que corresponden a diferentes filamentos proteicos. Es decir, estas rayas están formadas por fibras de proteínas entrelazadas que componen cada sarcómero. Ven aquí los diferentes tipos de filamento que se alternan en el sarcómero. Las diminutas proyecciones que se extienden desde los filamentos de miosina hacia los filamentos de actina reciben el nombre de puentes de miosina. Estas proyecciones son el instrumento que hacen posible el acortamiento del músculo durante la contracción. Al decir que el sarcómero es la unidad funcional, significa que todos los componentes necesarios para la contracción están contenidos en cada sarcómero. De hecho, el músculo estriado está compuesto por millones de pequeños sarcómeros que se acortan individualmente con cada contracción muscular. Aquí radica el principal propósito del sarcómero. Los sarcómeros son capaces de iniciar grandes movimientos al contraerse al unísono. Su estructura única permite que estas pequeñas unidades coordinen las contracciones de los músculos. Una zona dentro de la banda A, que está constituida principalmente por filamentos de miosina, se denomina zona H. Durante la contracción, la zona H se volverá más pequeña o desaparecerá a medida que la actina y miosina se deslicen entre sí. Para comprender esta imagen, a continuación resumiré los componentes principales de la histología de un sarcómero. La banda A, que serían estas dos en cada uno, sería la zona de los filamentos gruesos, compuestos por proteínas de miosina. La zona H, que sería la zona central de la banda A sin proteínas de actina superpuestas cuando el músculo está relajado. La banda I, en cada uno, que sería la zona de filamentos delgados compuestos por proteínas de actina sin miosina. Los discos Z también, este es el disco completo, cada uno, son los límites entre sarcómeros adyacentes formados por proteínas de unión a actina perpendiculares al sarcómero. Y por último, la línea M, voy a buscar otro color, esta llamada línea M,
que sería la zona central formada por proteínas accesorias. Se ubican en el centro del filamento grueso de miosina perpendicular al sarcómero. Y esta imagen correspondería simplemente al puente de miosina. Ahora, continuamos hablando sobre la contracción muscular. Según Jim Hanson y Hugo Huxley, en 1950, la contracción muscular debía ser un proceso de plegamiento. Sin embargo, Hanson y Huxley propusieron que el músculo esquelético se acorta durante la contracción debido a que sus filamentos gruesos y finos se deslizan unos sobre otros. Su modelo es conocido como el mecanismo de deslizamientos de los filamentos de la contracción muscular. Los filamentos gruesos y finos no se acortan, sino que se deslizan uno alrededor del otro, lo que provoca que el sarcómero se acorte mientras que los filamentos conservan la misma longitud. Este proceso se conoce también como el modelo de los filamentos deslizantes de la contracción muscular. Ahora pasamos a la imagen. Aquí se pueden observar los estados relajado y también contraído de una miofibrilla que muestran deslizamiento de los filamentos de actina, que son los rosados, en los espacios que hay entre los filamentos de miosina, que son los rojos, y la aproximación entre sí de las líneas Z. Además, los discos Z han sido traccionados por los filamentos de actina hasta los extremos de los filamentos de miosina. Así, la contracción muscular se produce por un mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Es decir, aquí se puede ver que se deslizan hacia adentro, así, y se contraen de esta manera, comprimiéndose. Se ve la diferencia de la distancia entre cada uno en el estado relajado y contraído. Muy bien, ahora, la contracción del músculo esquelético. Para comprender esta imagen, es necesario explicar las etapas del mecanismo de contracción de los músculos. Número 1. El potencial de acción que viaja por un nervio motor hasta llegar a las fibras musculares, que es lo que se ve aquí, cómo viaja hasta llegar a las fibras musculares. Número 2. En la unión neuromuscular libera una pequeña cantidad de un neurotransmisor que sería la acetilcolina. Número 3. La acetilcolina actúa sobre la membrana de la fibra muscular, abriendo múltiples canales para los iones de sodio como si fueran compuertas. Un canal tipo L para transportarlo. Número 4. La apertura de los canales de sodio permite la entrada de grandes cantidades de este ion, iniciándose un potencial de acción en la fibra muscular. Número 5. El potencial de acción generado se desplaza a lo largo de la membrana de la fibra muscular. Número 6. Tal potencial de acción despolariza la membrana de la fibra muscular y se dirige al interior, actuando sobre el retículo endoplasmático, provocando la liberación de grandes cantidades de iones de calcio, como se puede observar aquí, que deriva en esto. Los iones de calcio inician fuerza de atracción entre los filamentos de actina y miosina, haciendo que se deslicen conjuntamente, que sería el proceso de contracción, como se puede ver aquí, como lo señala la flechita, que sería todo este proceso. Número 8. Luego, los iones de calcio son bombeados hacia el retículo endoplasmático, donde permanecen almacenados hasta que llegue un nuevo potencial de acción.
los filamentos dejan de contraerse y se distancian, que sería el proceso de relajación donde se vuelven a su lugar original hacia afuera. Durante la contracción muscular, los puentes transversales de la miosina tiran de los filamentos finos, haciendo que se deslicen hacia adentro en dirección a la zona H. Cuando los puentes transversales tiran de los filamentos finos, estos acaban por encontrarse en el centro del sarcómero. A medida que los filamentos finos van deslizándose hacia adentro, los discos Z van aproximándose entre ellos y el sarcómero se acorta, pero la longitud de los filamentos gruesos y finos no cambia. El deslizamiento de los filamentos y el acortamiento de los sarcómeros determinan el acortamiento de la totalidad de la fibra muscular y en último término de todo el músculo, que sería el proceso de deslizamiento que produce la contracción muscular, como ya se había mencionado antes. El inicio del deslizamiento se debe a un aumento de la concentración de calcio en el sarcoplasma, mientras que un descenso de dicha concentración interrumpe el proceso del deslizamiento. Esto sucede cuando la fibra muscular está relajada, la concentración de calcio en el sarcoplasma es bajo. Ello se debe a que la membrana del retículo sarcoplasmático contiene bombas para el transporte activo del calcio que eliminan el calcio del sarcoplasma. Los iones de calcio liberados del retículo sarcoplasmático se combinan con troponina, haciendo que cambie de forma, lo que hace que el complejo troponina-tropomiosina se separe de los lugares de unión a la miosina que posee la actina. Como se puede observar en la imagen, todo el proceso explicado verbalmente hace unos momentos. La contracción muscular requiere de calcio y energía en forma de ATP, que sería adenosín trifosfato. El ATP llega a los lugares de unión del ATP existentes en los puentes transversales de la miosina. Una porción de cada cabeza de miosina actúa como una ATPasa, enzima que divide el ATP en ADP y fósforo mediante una reacción de hidrólisis. Esta reacción transfiere energía desde el ATP a la cabeza de la miosina, incluso antes de que inicie la contracción muscular. Los puentes transversales de la miosina se encuentran en un estado activado. Cuando el nivel de calcio se eleva y la tropomiosina se desliza y abandona su posición de bloqueo, estas cabezas de miosina activadas se unen espontáneamente a los lugares de unión de la miosina existentes en la actina. El cambio de forma que se produce cuando la miosina se une a la actina genera el golpe de potencia de la contracción. Aquí se puede observar la cabeza de la miosina en el filamento y el proceso que ya se explicó. Durante el golpe de potencia de los puentes transversales de la miosina, giran hacia el centro del sarcómero arrastrando los filamentos finos sobre los filamentos gruesos hacia la zona H. Las cabezas de la miosina giran a medida que van liberando el ADP o adenosín difosfato. Una vez completado el golpe de potencia, el ATP se combina de nuevo con los lugares de unión del ATP que poseen los puentes transversales de la miosina. Cuando esta unión se produce, las cabezas de la miosina se separan de la actina. De nuevo se produce la degradación del ATP, lo que proporciona energía a la cabeza de la miosina, que recupera su posición recta original, momento en el que vuelve a estar dispuesta para combinarse con otro lugar de unión de la miosina del filamento fino que se encuentra en una posición más alejada. El ciclo se repite una y otra vez.
Los puentes transversales de miosina se mantienen en movimiento hacia atrás y hacia adelante con cada golpe de potencia, desplazando a los filamentos finos hacia la zona H. Los golpes de potencia se repiten mientras exista ATP disponible y el nivel de calcio cerca del filamento fino se mantenga alto. Aquí se puede observar en la imagen graficado el ciclo de la contracción o el mecanismo de deslizamiento de los filamentos. Primeramente, las cabezas de la miosina cargadas de ATP lo hidrolizan en ADP y fósforo. Con ello se reorganizan y energizan. Las cabezas de miosina se unen a la actina formando los puentes cruzados y liberando el grupo fosfato. Aquí se puede observar que aquí se acercaron a los filamentos. Fase del deslizamiento. Los puentes cruzados de la miosina rotan hacia el centro del sarcómero liberando el ADP. Aquí se ve cómo lo suelta, lo libera. Muy bien. A medida que las cabezas de miosina se unen al ATP, los puentes cruzados se desacoplan de la actina. Se requiere ATP para desacoplar la miosina de la actina. Aquí se observa cómo se vuelven a desacoplar del filamento. Las cabezas de miosina poseen un sitio de unión al ATP y una enzima ATPasa para hidrolizarlo en ADP y fósforo. El ciclo contráctil continúa, como ya se dijo antes, si hay ATP disponible y el nivel de calcio en el sarcoplasma resulta suficientemente alto y se necesita una molécula de ATP por cada ciclo contráctil. Después de la contracción, dos cambios permiten que la fibra muscular vuelva a relajarse. El primero sería la acetilcolina o ACH es rápidamente degradada por una enzima llamada acetilcolinesterasa o ACHNE. Esta se encuentra en la hendidura sináptica, es decir, este es un proceso de las neuronas. Cuando los potenciales de acción cesan en la neurona motora, no se libera más acetilcolina y la acetilcolinesterasa degrada con rapidez la acetilcolina ya existente en la hendidura sináptica. Con ello se detiene la generación de potenciales de acción muscular y los canales de liberación del calcio del retículo sarcoplasmático se cierran. En segundo lugar, las bombas de transporte activo del calcio eliminan con rapidez el calcio existente en el sarcoplasma pasándolo al interior del retículo sarcoplasmático. Con respecto a la imagen, la figura representa esquemáticamente una sinapsis neuromuscular. Esta es la neurona, ¿verdad? El axón de la neurona. Cuando el impulso nervioso llega a la terminal del axón, el cambio de la polarización de la membrana hace que las vesículas sinápticas se fusionen con la membrana presináptica y viertan la acetilcolina que contienen a la hendidura sináptica. Esta es la hendidura sináptica y esta es la acetilcolina que se va a pasar para acá. La acetilcolina liberada difunde por la hendidura y alcanza su receptor, canal de sodio, regulado por el ligando que está cerrado en situación de reposo. Aquí se ve. Al unirse el ligando acetilcolina, el canal se abre. Los iones
de sodio abundantes en la hendidura sináptica penetran en la fibra muscular y producen una despolarización de su membrana, despolarizando que, a través de los túbulos T, alcanza el retículo sarcoplasmático, el principal reservorio de calcio en reposo. Aquí está, como se puede observar. Se abre entonces un canal regulado por voltaje que libera el calcio al sarcoplasma, provocando la contracción de las miofibrillas. Cuando cesa el impulso nervioso, deja de segregarse acetilcolina. La acetilcolinesterasa presente en la hendidura sináptica hidroliza rápidamente al neurotransmisor que, al liberarse de su receptor, hace que éste se cierre nuevamente. La acetilcolinesterasa saliendo a la hendidura sináptica, aquí se puede observar, la bomba de sodio-potasio, no presentada en la figura, restablece el potencial de membrana, con lo que el canal de calcio del retículo sarcoplasmático se cierra nuevamente y la bomba de calcio transporta este ion desde el sarcoplasma al retículo. Al disminuir la concentración de calcio accesible a las miofibrillas, se produce la relajación muscular. Cuando el nivel de calcio cae en el sarcoplasma, el complejo tropomiosina-troponina vuelve a deslizarse sobre los lugares de unión de la miosina existentes en la actina, lo que impide que los puentes transversales de la miosina se unan a la actina, de forma que los filamentos finos recuperan su posición relajada. La teoría del filamento deslizante en la contracción muscular, según Bowers y Fox en 1998, no se conoce plenamente el mecanismo implicado en el desplazamiento. Sin embargo, existe un consenso bastante amplio sobre el hecho de que al producirse la estimulación de un músculo, los puentes de miosina forman un tipo de unión con sitios seleccionados en los filamentos de actina. Aquí se puede observar en la imagen la acción de la miosina actina en la contracción muscular, como se aquí en el músculo relajado y en el músculo contraído. Este proceso de acoplamiento, algunas veces denominado formación de actomiosina, dependen de la presencia de iones de calcio. Una vez fijados, los puentes giran de tal manera que los filamentos de actina son atraídos sobre la miosina y hacia el centro del sarcómero. Durante este proceso, el ATP es degradado a ADP y a fósforo, el músculo se acorta y se desarrolla tensión. Cuando la estimulación se detiene, el músculo se relaja y regresa a su estado de reposo. Como se puede observar aquí gráficamente, los pasos de la relajación muscular. Se elimina, ¿verdad?, la acetilcolina por la acetilcolinesterasa. Hay una recaptación del calcio por el retículo sarcoplasmático, como se puede observar aquí. El recubrimiento de los lugares activos sin interacción de los puentes cruzados. Ya no hay puentes cruzados, se ve el espacio. Final de la contracción, vuelven a su sitio original y se alejan entre sí. Y por último, la relajación y el regreso pasivo a la longitud de reposo. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.